Hola amigos, desde My Cyber Academy un nuevo tutorial del curso básico de programación en Python. En los pasados videos tutoriales estuvimos viendo el trabajo con cadenas y listas. Esta vez veremos las tuplas, diccionarios y conjuntos, otros tipos de datos de Python. Vimos que las listas suelen usarse para cantidad variable de elementos. En caso contrario, las tuplas se usan para una cantidad fija de elementos, ya que no se pueden adicionar ni eliminar elementos. Las tuplas se declaran usando paréntesis. Este sería el caso de una tupla vacía. Para verificar el tipo, preguntamos y nos dice que el tipo de A es una tupla. En el caso de una tupla con un único elemento sería de esta forma. Volvemos a preguntar el tipo y nos dice que es una tupla. Aquí quiero señalar algo y es el uso de la coma al final del elemento, pues si no lo poníamos nos lo tomaría como una cadena simplemente. Veamos el ejemplo sin coma. Ahora preguntamos nuevamente el tipo y nos dice que es una cadena. De aquí la importancia del uso de esta coma al final cuando sea un único elemento. Aunque esta no es la única forma de declararlo, podríamos también decir así y nos lo tomaría también como una tupla. Verifiquemos el tipo y también nos dice que es una tupla. En el caso de dos elementos podríamos ponerlo dos o más elementos, verificamos el tipo y correcto, es una tupla. Aunque sería bueno también aclarar aquí que esta no es la única forma para declarar varios elementos, o sea, cuando es con varios elementos. Veamos, puedes utilizarla también con la coma al final y no te afectaría nada. Preguntas el tipo y es una tupla, verificas los elementos y están normalmente. También podías haberla inicializado de la siguiente forma, sin utilizar los paréntesis y también te lo tomaría como correcto. O podrías haberlo hecho como en el siguiente caso, sin ponerle paréntesis ni coma. Le preguntamos el tipo y nos dice que es una tupla, verificamos los datos y están todos los datos correctamente. Para el acceso a los elementos utilizamos también el operador corchete, como mismo lo hemos visto con las listas y con las cadenas. Por lo tanto, las operaciones serían las mismas que hemos visto en los tutoriales anteriores. Veamos un ejemplo. Esto sería el acceso al primer elemento. Igual podrías acceder al último elemento o puedes acceder mediante slicing a un grupo de elementos al mismo tiempo. Veamos el ejemplo y estarías accediendo a todos los elementos con paso -3. O lo que es lo mismo, comenzarías desde el final con paso 3 hacia el principio. De forma general, una vez más te recalco que las tuplas no tienen modificación, o sea, no permiten eliminar ni modificar sus elementos en ninguna forma, sino solo usarlo. Es por esto que se utilizan en cantidades fijas de elementos. En el caso de los diccionarios se declaran usando llaves y contienen pares de elemento, clave, valor, separados por dos puntos de forma ordenada. Estos son conocidos también como matrices asociativas. Vamos a ver algún ejemplo. Declaramos un diccionario y este sería un diccionario vacío. Le preguntamos el tipo y nos dice que es de tipo diccionario. Verificamos sus datos y está vacío. En el caso de un diccionario con elementos, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Pondríamos clave, dos puntos, valor, y también puede ser de cualquier tipo. Verificamos los valores que tiene dentro y nos dice que tiene una clave 1 con un valor DFG. En caso de uno que tenga varios elementos, podríamos hacerlo de la siguiente forma y así también estaría correcto. Verifiquemos sus elementos. Nos dice que tiene dos elementos. Nota aquí también el uso de una lista dentro del diccionario, o sea, también puede almacenar listas. Para acceder a los valores puedes hacerlo mediante el uso de la clave que tiene cada uno de estos. Por ejemplo, para acceder al valor 1 sería B en el valor que tiene como clave el 1 y nos tomaría el valor 1. Si queremos acceder a la lista decimos B en la lista y obtendríamos el valor de la lista. En el caso de los diccionarios sí nos permiten modificar los valores, o sea, los elementos. Veamos cómo lo podríamos hacer. Diríamos, por ejemplo, B en 1, ahora va a tener un nuevo valor. Verificamos qué valor tiene B en 1 y nos dice que ha sido modificado el valor. De esta misma forma podemos agregar nuevos valores al diccionario. Simplemente tendríamos que decir un índice que no aparezca y él tomaría esto como correcto. Verificamos los elementos y lo almacena también. Y como ya les decía, es un diccionario ordenado. Por tanto, ordenaría por la llave. Por otra parte, los conjuntos son un grupo de elementos desordenados, o sea, sin repetirse ninguno, y estos pueden ser formados a partir de listas o tuplas mediante la función frozen_set o la función set. Veamos un ejemplo. Podemos decir de esta forma
y tendríamos un conjunto vacío. En el caso de que utilicemos la función FrozenSet hay que tener algo, como su nombre lo explica, es un conjunto que no va a tener variación, o sea, va a ser fijo sus elementos. Y también podemos usarlo con la función set y tendría también un conjunto vacío. Preguntamos por su tipo y nos dice que es de tipo set. También, como les decía, los podemos inicializar desde una lista o desde una tupla. Veamos un ejemplo. Tenemos la lista A y tenemos la tupla B. Vamos a hacer un conjunto C que va a tener la lista A y un conjunto D que va a tener la tupla B. De esta forma ya hemos inicializado los dos conjuntos, uno con una tupla y otro con una lista. Tal vez te preguntas que para qué sirven, cómo puedes utilizar estos conjuntos. Bueno, vamos a ver algunas de las operaciones que puedes efectuar sobre ellos. Una de estas es la intersección, sería de la siguiente forma. Dirías la intersección entre C y D y te devolvería los elementos que están en C y que también están en D, que en este caso solo es el elemento 2. Podrías también pedir la unión, que sería C unido a D, y te daría todos los elementos que están en C unidos con los elementos que están en D, pero sin repetir el 2, que era el que era común para ambos casos. También puedes pedir la diferencia. Por ejemplo, la diferencia entre C y D sería lo que está en C y no está en D, o la diferencia entre D y C sería lo que está en D y no está en C. O puedes pedir la diferencia simétrica, que sería de la siguiente forma. Y así me despido. Los espero en el próximo video tutorial para seguir compartiendo. Hasta la próxima.